Bueno, saludos mi gente, Fernando Fernández, investigador privado internacional y como todos los jueves me encuentro una vez más desde la página de Caribbean Forensic and Technical College. En el día de hoy les traemos un tema súper interesante para todos aquellos investigadores privados, investigadores forenses. Así que esté bien pendiente del tema de hoy, comparta este video ahora mismito, dele like, dele share, etiquete a las personas que usted conoce, que le gustan todos estos temas de investigación forense, de huellas dactilares, todo eso. Así que, pero antes de ir con el tema, yo quiero recordarles a ustedes que si usted desea cambiar el rumbo de su carrera profesional y le apasiona la investigación forense, mire, usted tiene que llamar a Caribbean Forensic and Technical College. ¿Y a qué número llamamos? Master Control. Vamos a ir tirándole por ahí también los números para que vayan sabiendo los números que usted tiene que llamar. Bien importante, recuerde que en Caribbean Forensic tenemos el curso de detective privado. Tenemos el curso también de investigador forense, lo que se conoce como el CSI, el Crime Scene Investigator. Y también tenemos el curso de huellas dactilares y fotografía forense. Estos tres cursos están disponibles en Caribbean Forensic para que usted se convierta en todo un profesional, como lo hice yo. Este es mi alma mater, Caribbean Forensic, de ahí me gradué yo. Así que fue para allá, para el 2004, 2005, y en el día de hoy fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida en convertirme en un detective privado. Pero mire, eso es lo que digo yo quiero que se lo digan los estudiantes. Yo quiero que usted vea las nuevas facilidades, también que vea todo lo que tenemos para usted si decide matricularse con nosotros en Caribbean Forensic. Tenemos nuevas facilidades, tenemos los mejores recursos, los mejores profesores. Bueno, en fin, tenemos un montón de cosas. Vamos a ir mandando saludos. Tenemos a Manuel González, saludos a Manuel González, a Wandenit Román, otro saludo, a Adam Wipes, otro saludito. Master Control, vamos a ir viendo el video para que ustedes vean lo que dicen los estudiantes de nuestra institución, Caribbean Forensic and Technical College. Así que muy prontito vamos a ir viendo el video. Yo creo que ustedes vean las nuevas facilidades que tenemos, unas facilidades de primera. Contamos con 4 pisos, ¿ok? En la actualidad tenemos 2 funcionando y muy pronto tendremos todo el edificio para llevarle lo mejor de todo lo que es investigación forense y investigación privada. Vámonos con el video para que usted vea lo que dicen nuestros estudiantes. De verdad que desde que entré no me arrepiento. Es totalmente práctica. No saben de lo que están hablando, tienen la experiencia, los profesores son excelentes. Y si quieres estudiar esto, anímate y ven a Caribbean Forensic. Oye, no pierde el tiempo. Ahí escucharon a nuestros estudiantes hablando de cómo es la vida estudiantil en Caribbean Forensic. No pierda tiempo. Mire, tenemos los mejores profesores. Tenemos al profesor Raúl Díaz, un experto catedrático en todo lo que tiene que ver con investigación y leyes. Tenemos también a la profesora Elizabeth Burgos, muy querida por todo. Ella es una Crime Scene Investigator del departamento del negociado de ciencias forenses. Tenemos a Rubén Pérez, que lleva años como experto en dactiloscopía, las huellas dactilares, dando allí clases de huellas dactilares y fotografía forense. Y tienen este servidor dando clases, ¿verdad?, de investigador privado, fraude, vigilancia y seguimiento. Así que, mire, no lo piense más, llama al 787-751-6961. Bueno, mire, saludos también a Cecilia Pérez, que acaba de entrar por ahí. Por favor, etiqueten y compartan este video, que vamos a hablar hoy de lo que es el fraude
y la auditoría forense. Mire, el fraude es algo que es omnipresente, el fraude ocurre en cualquier momento, en cualquier lugar. El fraude afecta a miles de personas, incluyendo también al gobierno y a las compañías. Por eso es que existe el fraude interno a las compañías, está el fraude a personas, ¿ok? Pero en el día de hoy vamos a estar hablando del fraude, pero en específico de la auditoría forense. Es una técnica de investigación. Saludos a Enrique Colón. Por favor, comparte este video también, Enrique, Cecilia, Wanda. Esta técnica tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con las compañías, ¿verdad? También, como sabemos, en Puerto Rico está habiendo mucho fraude, incluyendo el fraude de cuello blanco, que es aquel que cometen las personas de alto poder para tener más poder o tener más dinero, y normalmente el fraude de cuello blanco no involucra violencia, son fraudes que violan la ética, violan la honestidad, por decirlo así. Así que, pero mire, yo sé que yo doy ese curso de fraude ahora mismo ahí en Caribbean, pero no voy a ser yo el que va a hablar del tema de hoy. Yo he traído una persona muy especial, una amiga mía desde Colombia. Ella es experta en este tema. El nombre de ella es María Margarita Torres Páez. Y yo les quiero leer a ustedes un momentito, ¿verdad? La biografía de ella, porque está más que preparada para darnos lo que vendría siendo lo básico, ¿no? Que podamos entender, que usted entienda un poco más de lo que es la auditoría forense. Pues mire, ella es contadora pública titulada, es especialista en administración de control interno y finanzas públicas. Tiene un diplomado en normas internacionales de contabilidad y de información financiera del Instituto Europeo de Postgrados. También tiene estudios de doctorado, escúchese esto, de doctorado en auditoría forense de la Universidad American Andragogy University en Hawái. ¿Ok? También en su experiencia laboral tenemos que trabajó como funcionaria pública en una gobernación departamental como técnica administrativa en el área jurídica de recursos humanos, control interno de tesorería, el área administrativa y contable. Y mire esto, se desempeñó como secretaria de Hacienda en una alcaldía municipal. Gente, aquí que todos odian a Hacienda, pues yo quiero que usted sepa que la auditoría forense, como tiene que ver con dinero, pues Hacienda también está envuelta. Y mire, tiene 15 años de experiencia en el sector privado como asesora tributaria, financiera y contable. Es asesora en la constitución de empresas para el sector comercial y de servicios y oficial de cumplimiento y control al sistema de administración de riesgos del lavado de activos y la financiación del terrorismo para el área empresarial del sector cambiario, o sea, la compra y venta de divisas. Esos son los envíos de valores, gente, ¿ok? Y aparte de eso, trabaja en investigación de fraudes de tipo documental para el sector privado. Así que, gente, más que cualificado, tenemos en el día de hoy a nuestra invitada especial, María Margarita Torres desde Colombia. Saludos, Margarita, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que estás aquí conmigo hoy. Gracias por aceptar Hola, la ¿cómo invitación. está? Muy bien, muchas gracias. Aquí desde... Tremendo. Mira, María, veo que llevas... Gracias a usted por invitarme. Tremendo. Mira, veo que llevas 15 años de experiencia. ¿Cómo entraste a este sector, verdad? ¿Qué te dio por estudiar y por entrar al sector, verdad, financiero y al fraude y a la investigación? Bueno, así es. Tengo 15 años de experiencia trabajando en el sector privado y bueno, como tú lo decías, solo leías en mi biografía, trabajé para el sector del gobierno, así que pues puede uno también tener un poco de experiencia en el sector, en todos los ámbitos y también en del tema de los ilícitos y los fraudes. Trabajé también como secretaria de Hacienda, en donde se maneja el tesoro o el dinero del Estado o de los municipios, que es el mismo gobierno. Exacto. Y desde hace 15 años me desempeño en el sector privado, en las empresas comerciales,
en la asesoría tributaria y fiscal, y me gusta el tema de la investigación porque creo que es algo innato, es como algo que nos nace, como eso que tenemos como en ese yo interior de un tema que nos gusta y nos apasiona, que obviamente no es un tema fácil, pero debe ser pues que uno le tenga mucho amor como para sentirse encaminado hacia el estudio, el conocimiento y poderse desempeñar profesionalmente en un área tan importante como es. Mira, y te hago una pregunta. Aquí en Puerto Rico la gente no le gusta Hacienda. Y allá en Colombia, ¿le gusta Hacienda a la gente? O la gente tampoco le gusta Hacienda. Bueno, es que el tema de Hacienda es el manejo de los recursos del Estado y pues obviamente pues hay que tener mucho cuidado de no cometer errores, ¿no? Porque ya sabemos que si tú cometes un error, pues simplemente vas a la cárcel, lo que pues obviamente que eso no gusta, ¿cierto? Entonces es algo como de temor, algo como terrorífico, creo yo, allá en Puerto Rico. Mira, dentro de lo que es el fraude también está la evasión fiscal. Esas personas que no quieren pagar impuestos o no rinden sus planillas. ¿Ocurre fuertemente en Colombia o no es algo como, no es un tema muy controversial allá en Colombia la evasión fiscal? Bueno, sí, fiscal pues se da en muchos países del mundo y pues obviamente aquí en Colombia se nota o se ve más en el sector privado, porque pues las grandes empresas obviamente que van a querer subestimar los ingresos y el patrimonio pues con tal de que no nos toque pagarle $5,000 de declaración de renta o de impuesto de renta al Estado, sino pues nos toque un poquito menos, entonces ahí viene el tipo de fraude y el ilícito que se comete contra el Estado, lo que son las entidades privadas. El sector público pues también puede darse de pronto para poder manejarlo, manipularlo y hacer una partecita para el nivel gerencial de pronto o a beneficio personal, digamos. Tremendo. Mira, María, para mí es un placer que hayas aceptado mi invitación y que estés en el día de hoy para darnos este pequeño taller de lo que es la auditoría forense. Así que si Master Control tiene por ahí las diapositivas que nos envió María Margarita, nuestra invitada experta en asesoría tributaria y fiscal, control de lavado de activos y contabilidad de impuestos. Mira, antes de empezar, de que empieces, María, quiero decirte que yo no tengo el control de la diapositiva. Cuando tú quieras que él Yo lo pase, tengo también, no sé si no, quieres. pero Ok, él lo controla ya. Él lo controla ya. ok, Cuando tú quieres que cambie, tú está bien. le dices próximo, por favor, y él lo cambia. ¿Está Ok, bien? ok, listo. Pues por ahí nos vamos, gente. Atención, que esto no se da todos los días. Tenemos una invitada muy especial que domina este tema a la perfección, así que presta atención. Vamos por ahí. Bueno, agradezco a Fernando por esta invitación para participar y llevar un poquito de impartir mis conocimientos hacia esa importante audiencia puertorriqueña y tal vez de los demás lugares que se conecten en este momento para obtener más información de temas que nos apasionan, como lo decíamos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la auditoría forense. Todos hemos oído hablar de la ciencia forense, mas sin embargo la gran mayoría lo asocia únicamente con la medicina forense o la técnica forense, la investigación forense, pero hoy vamos a aprender un poco de esta auditoría forense, qué es, para qué sirve, cuáles son los objetivos, cuál es el enfoque, cuáles son los tipos de auditoría que en el campo en que vamos a desarrollar una investigación y por qué es tan importante. Voy a hablarles un poquito de la historia de la auditoría forense, pues no es muy antigua que digamos. Es una técnica que tiene como objetivo la investigación criminalística, integrada en el ámbito de la contabilidad, que debe tener conocimientos jurídico-procesales. La auditoría forense, tras su investigación y análisis, manifestará una serie de opiniones, una información cierta y objetiva que servirá como prueba de cara a procedimientos judiciales.
El papel más importante de la auditoría comenzó en la década de los 70 y 80. Bueno, pues para ser histórico, digamos, no lleva mucho tiempo, pero otros dirán, no, sí, ya la auditoría forense tiene un poco de años. Como les decía, en la década de los 70 y 80, Estados Unidos comienza a utilizar la auditoría para utilizarla como pruebas y aportes hacia las fiscalías en investigaciones penales, obviamente. En 1972 se dio inicio al análisis de fraude de los Estados Unidos. Nosotros, no sé si algunos recuerdan o han escuchado hablar del famoso fraude Watergate, que fue en donde se desató un escándalo que involucraba a funcionarios importantes del gobierno de los Estados Unidos. Ya viene la comisión Tradeway de los Estados Unidos, que es una comisión nacional de reportes financieros fraudulentos, quien le dio impulso y direccionamiento importante a este fraude en el año de 1985, y surge la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que es la principal organización antifraude en el mundo, principal organización. Está integrada por contadores públicos, abogados, peritos, profesionales, consultores en el tema y demás peritos forenses. Siguiente diapositiva, por favor. Esa asociación, María, es la asociación de... la más importante en el mundo. Ok, y ese es ACEFE, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado. ¿O ok, sí, ACEFE, Así seguro. Es. Ok, tremendo. La más importante del mundo. Sí, es verdad, ¿verdad? Sí. Ya vendrán pues muchas más. Próxima diapositiva. Siguiente diapositiva. Parece que no la están pudiendo mover. Déjame... Master Control, si puedes cambiar la diapositiva, por favor. Vamos a ver. No sé si no sé qué está pasando. Pero si quieres empieza. Mientras nos la pasan, pues podemos hablar de la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar un tema muy importante, como les decía al comienzo, que es el tema sobre objetivos de la auditoría forense. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué es? ¿Sí? Entonces, los objetivos son investigar fraudes, prevenir y reducir casos de riesgo a través de la implementación de recomendaciones y asesoramiento a través de acciones de control interno de la empresa o de la entidad del Estado. Participar en el diseño y creación de programas y prevención de fraude, evaluar los sistemas de control interno e investigar y recopilar evidencias que sirvan para pruebas de organismos judiciales. Pues cada día va apareciendo nuevas modalidades y métodos de fraude, y es por eso que es tan importante que se adopten nuevas medidas de seguridad para la detección. Antes, María, antes no existía, por ejemplo, en la década de los 70 y 80 no existía el fraude por internet, y ahora lo tenemos. Exacto. Ahora es con los celulares. Ahora te lo pueden hacer el fraude a través de algún celular también, utilizando el celular. Sí, claro. Sí, exacto. Pues se debe ir como atentos al desarrollo al mismo tiempo que el mundo globalizado se desarrolla y nos enseña las nuevas tecnologías. También al mismo tiempo, así como van apareciendo y desarrollando nuevas tecnologías para el crecimiento de los países, también va apareciendo las inteligencias, cómo cometer los fraudes e ilícitos en los diferentes campos que se nos van presentando. Entonces, por eso, la educación globalizada significa que no podemos quedarnos en las teorías y las experiencias o técnicas que tenemos o que hayamos aprendido en las universidades o colegios, diferentes academias, sino que tenemos que ir a par con la ciencia y el avance de la tecnología, con el fin de también poder estar al día con estos nuevos métodos de fraude. Entonces, sí, por eso es que comienza a darse vital importancia a la auditoría forense. Dime si concurres conmigo que por eso es vital pertenecer en el caso tuyo a la asociación ACEFE, porque esas asociaciones se mantienen dándonos cursos de educación continua para uno mantenerse al día, por decirlo así, sí, ¿verdad?
Sí, claro, claro, o sea, Tremendo. ir en la medida que, por decir algo, ustedes los investigadores privados, en la medida que va apareciendo un nuevo modo operandi, le decimos aquí en Colombia, no sé cómo le dicen allá, También, pues, ok. Entonces, los órganos de inteligencia, pues también hay que ir actualizando. actualizándose y donde surjan nuevas ideas de cómo vamos a trabajar para atacar ese tipo de fraude o para detectarlo, digamos así. Tremendo. Eh, bueno, los tipos de el auditor forense. ¿Qué hace un auditor forense? Un auditor forense emite conceptos de amplio valor técnico. ¿Para Okay. qué? Para que le permita a la justicia, o sea, esto va enlazado con la criminalística y va proyectado hacia herramientas que sean importantes para tomar decisiones en los procesos judiciales. Es diferente cuando hablamos de control interno y control externo, que es otro tema totalmente Diferente. ajeno o diferente a la auditoría forense. Entonces, este tipo de conceptos deben ser justos y deben contener la certeza y la objetividad de que los pilares básicos de el resultado de estas investigaciones pueda aportar de manera eficiente, clara y concisa a un proceso judicial. Veo. Pues sin embargo, la auditoría no se limita únicamente a casos de corrupción, a casos de corrupción administrativa, como es la corrupción en el Estado, pues también está relacionada y se enfoca a otras actividades, como la investigación de crímenes fiscales, el crimen corporativo y el fraude, las discrepancias entre socios o accionistas en una sociedad, siniestros, y pues también tiene otros campos de acción, pero obviamente nos estamos centrando en el fraude y el ilícito, más que todo en las empresas del Estado, que es en donde es muy visible, digámoslo así, no solo pues, no solo en Colombia, sí. Aquí pasa lo mismo en Puerto Rico. Ok. La inteligencia, a veces la inteligencia de cómo violar una ley o cometer un fraude casi que va un poco más allá de lo que es el miedo o el temor de lo que dice la ley y lo que me pueda pasar. Claro. Siguiente diapositiva, vamos a hablar del... Ok. Uf, Bueno. la primera. Me gustó la primera, ser perspicaz. Acá le decimos a eso tener malicia. Sí, aquí en Colombia le decimos la malicia indígena. Ok, la malicia indígena, wow, ok. Sí. Bien, el perfil del auditor forense, yo creería que como los demás perfiles de auditores en la ciencia, investigación privada, policial, peritos forenses, la medicina forense, pues obviamente que hay que reunir unos requisitos, digamos que son como unos requisitos personales o de talento, como podemos ver en la pantalla, ser perspicaz, como tú le decías, tener esa malicia, ¿sí? Es algo pues que se debe llevar innato. Claro. Se deben tener también habilidades de psicología, ¿sí? Porque es importante las habilidades de psicología, como que yo tengo que, a través de la observación de un hecho, un acontecimiento, pues tengo que como que ir creando, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Debe tener una mentalidad investigadora. Esa mentalidad investigadora, pues obviamente que es el gusto, ¿sí? Porque a nadie le va a gustar pasar noches enteras, madrugadas, trasnocharse, no salir los domingos con la familia, no disfrutar como por dedicarse de lleno meses o qué sé yo a realizar una investigación para tener unos resultados óptimos. Entonces, por eso, esa mentalidad investigadora es como el gusto, ¿sí? Como la pasión por esa profesión. La automotivación, pues obviamente que viene ligada a la mentalidad investigadora. La automotivación también está relacionada como con ese gusto y ese amor por esa profesión. Vemos también el trabajo bajo presión. ¿Qué es ese trabajo bajo presión? Es que obviamente en el desarrollo de investigación me voy a ver presionada tanto por la entidad en donde estoy solicitando las pruebas, porque obviamente no me van a atender muy bien con un café, con una alfombra roja,
no me van a invitar a almuerzo, sino que seguramente el ambiente va a ser tenso y especialmente cuando yo voy a empezar a solicitar los documentos, a hacer las entrevistas o a tratar de investigar. Debe tener habilidades de comunicación. Un profesional pues puede de pronto saber mucho de la parte teórica, pero debe tener esa habilidad de explorarlo, de hacerse entender, de comunicarlo, como digamos que es como ese desenvolvimiento. La mentalidad creativa, pues obviamente porque hay que crear, hay que mirar de acuerdo al avance de la investigación que estoy haciendo, puedo empezar a crear tipos y métodos y puedo implementar otras técnicas para que mi investigación llegue a un feliz término. Debe tener conocimiento de leyes procesales, es decir, también debemos enfocarnos hacia el conocimiento de la parte legislativa, debemos leer, debemos conocer, pues no tan detalladamente, pero sí los temas del Código Penal, cómo se llevan los procesos judiciales, qué es un debido proceso, todas estas cosas que están relacionadas, como les decía anteriormente, con la criminalística, porque esto es como un conjunto, como un matrimonio entre el contador, el juez, entre la evidencia forense con la criminalística. Es el crimen, aquí no hablamos de los muertos o los asesinatos, sino el crimen del fraude hacia el patrimonio público. Claro. Y bueno, y al final pues hay muchos más, pero yo le agregaría un poco de sentido del humor, porque pues un investigador aburrido, amargado, tampoco, ¿no? Bien, en la parte inferior podemos observar que está encaminado más directamente a las profesiones de contadores públicos, abogados, a técnicos investigadores, auditores informáticos, como tú le decías, por el tema de la informática y la violencia en las redes, los hackers y todo esto que surge a diario, los grafotécnicos, Para un momento, Dime. María, explícales qué son grafotécnicos a la audiencia para que... Grafotécnico sería como aquellas personas que le dan un poco más de énfasis a la parte de grafología. ¿Es la escritura? A la escritura, sí. Bueno, yo le citaría un ejemplo. Podría también mencionar, por decir algún documento en donde tiene una firma y de pronto la comparamos con la firma de la cédula, pero de pronto la persona firmó en la cédula hace 40 años y ya cambió la firma, claro. O algún otro documento que como que ese tipo de letra no es, o que de pronto la letra y la ortografía no está directamente relacionada con la calidad profesional y el nivel académico de la persona, ¿no? O sea que pudiéramos decir que el grafotécnico es el que se encarga de investigar documentos dudosos. Como documentos dudosos, digamos, como en el tipo de firmas. Exacto. Algo así, como que violentar una firma, usurpar una función o qué sé yo. Tremendo. Y pues los expertos policiales, que es los que más el mundo conoce de los investigadores privados, y por eso, como le decía anteriormente, más se asocia de que dicen, no, pero luego la auditoría forense no es para médicos forenses y técnicos forenses, porque somos donde vemos correr sangre, como que asociamos a la parte forense, y forense es un campo muy amplio. Desde luego la auditoría forense es una profesión que relativamente es nueva. Los que han aprendido esta profesión o han aprendido a desarrollar esta técnica, muchos lo han hecho a través de la experiencia y las necesidades de sus empresas y las aptitudes, como les decía, pero obviamente que es algo muy importante que todas las universidades a nivel mundial deberían crear, para mi concepto, una licenciatura profesional para la preparación del auditor forense. Tremendo. Siguiente diapositiva, por favor. Vemos los principales enfoques, hacia dónde está enfocada la auditoría forense.
está enfocada a 3 pilares fundamentales o principales, que son la prevención del fraude, la detección del fraude y el soporte de litigio. Esos son los 3 campos más importantes hacia donde se enfoca este tipo de auditoría forense, de los cuales más adelante les voy a hablar. Vemos en signo de interrogación que es un fraude. Bueno, yo creo que ya todos nos imaginamos que es un fraude. Entonces uno dice, no, un fraude es un robo, una estafa, un engaño, una violación documental, ¿sí? Técnicamente el fraude es considerado un delito patrimonial. ¿Por qué es un delito patrimonial? Porque es el desfalco del tesoro público, de los dineros del Estado, cometido por aquellos que tienen la facultad de manejar el patrimonio que esté en sus manos, actuando con la confianza que se le da para usar y pues el robo, ¿no? Claro. La administración fraudulenta se da por motivos del cargo que tenga la persona que pues ejerce ese nivel de autoridad o nivel ejecutivo, en donde está cuidando bienes ajenos, pero que obviamente esos bienes pueden tener ánimo de lucro, pero esta persona perjudica o no administra bien esos recursos y puede alterar las cuentas, pueden utilizarlo para beneficio propio, puede beneficiarse y utilizarlo en conclusión para su propio beneficio personal, cometer ese ilícito. ¿Qué motiva a las personas a cometer un fraude? Uno dice, no, pero ¿qué será? ¿Por qué se motivarán a cometer un fraude? Pues tenemos varios, o sea, hay ¿Motivo? hay muchos motivos para que un director pueda cometer un fraude, pues como ese exceso de autoridad o poder. Existen diferentes motivos de tipo, la mayoría pues son de tipo económico, ¿no? Puede ser que esa persona cuyos recursos del Estado están en sus manos haya realizado malas inversiones, debe el dinero de la campaña que gastó para lograr llegar a la curul, puede que quiera mejorar su estatus social, no dejarse quedar de su amigo, de su vecino, de la otra persona que está prosperando. Puede ser también por motivos sociales, puede ser también porque tienen varias familias, entonces pues hay que alimentar y hay que proveer para varios. No alcanza el sueldo, porque el sueldo es muy bajo. Deseos de incrementar su patrimonio de manera fácil y rápida. Veo. La segunda es a través de habilidades técnicas. La persona piensa o planifica cómo cometer un fraude con la idea de que el riesgo sea bajo y pues que no sea sorprendido. Claro. En la mayoría de veces actúa de manera individual y es consciente de la probabilidad de que pues va a cometer su ilícito y que de pronto pues va a salir exitoso. No se va pues a dejar a dejar pillar, como le dicen acá en Colombia. De esta forma aquí, pues el contador también puede alterar los estados financieros, un vendedor también puede retener depósitos a los clientes o un comprador también pornos. Okay. ¿Cómo puedo detectar un fraude? El fraude financiero ocurre a través de una gran variedad de métodos, tales como criterios de evaluación y oportunidad del registro de las transacciones. ¿Qué es los criterios y oportunidad de registro de las transacciones? Es en donde se pueden cambiar las transacciones o cambiar las facturas o modificar en el registro contable, por decir algo. Si tengo una compra por la realidad por $1,000, pues pongámosla por 1,500 y pues ahí van quedando $500 de diferencia en la alteración de los registros, ¿no? En los fraudes de los estados financieros gubernamentales, o sea, los estados financieros del Estado, se presentan a través de sobreestimación de activos e ingresos. Entonces, digamos que los ingresos fueron menos y los gastos, disminuyamos los ingresos y aumentemos los gastos, pues para poder obtener la diferencia, ¿sí? Claro. Sí. Todo lo contrario que ocurre con el tipo de fraude en las entidades o empresas privadas.
Ya en las empresas privadas pues hacen lo contrario. Manipulan, falsifican y adulteran los registros contables Claro. con objetivos propios o para su bolsillo, como son, pues, disminuyamos esos ingresos, mostremos menos facturación o escondamos un poco de ingresos para que no me toque pagar un impuesto tan alto y entonces yo me pueda empobrecer, me pueda quedar con el impuesto del IVA o etcétera, ¿no? Hay muchos impuestos, cada estado tiene diferentes y muchos tipos de impuestos en los cuales la empresa privada, algunas empresas privadas, no todas, seguramente algunos lo hacen muy bien, entonces tendrá que adulterar su información financiera para que quede algo para la empresa, ¿no? Exacto. ¿Pregunta? No, vamos muy bien. ¿Estás en la parte de las señales de alerta? Bueno, no, todavía no he llegado ahí. Sí, sí, okay. Vamos para la parte de las señales de alerta. Ok. Aquí en Puerto Rico le llamamos red flag, porque lo decimos en inglés. Red flag, le decimos en Puerto Rico. Red flag. Okay. Bueno, las señales de alerta. Hay muchas señales de alerta que pueden indicar o pueden llevar al grupo de investigación forense a que a partir de esa base se pueden detectar o se pueden mirar las probabilidades de que se están cometiendo ilícitos o fraudes, dentro de los cuales a nivel financiero les voy a mencionar algunos porque son muy importantes y son la base fundamental para que el auditor forense pueda realizar una excelente investigación. Como les decía, es importante porque su criterio técnico y su informe final de hallazgos, de los cuales la justicia va a tomar acción. Entonces, es una alta responsabilidad, un criterio muy profesional y en donde se debe llevar una responsabilidad muy alta y una ética, porque no puede de pronto verse involucrado en que esté de pronto juzgando mal, que esté siendo injusto con sus apreciaciones y que de pronto haga que una persona vaya a la cárcel por culpa de su investigación o su informe final de hallazgos. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Bien, tenemos la falta de controles en áreas o procesos críticos, donde no hay control, entonces todo va como a la deriva y pues de pronto cada uno hace lo que quiera o ve la oportunidad de cometer un ilícito porque no hay control. Tenemos también señales de que el personal de finanzas tiene problemas con el administrador principal, es decir, no se llevan bien, hay algún tipo de discordia entre ellos, entonces como que no hay coherencia en lo que es el desarrollo del trabajo y las funciones de su cargo como tal. También ocurre alta influencia del administrador principal o del gerente o directivo con la organización en lo que respecta a condiciones, remuneraciones, estatus con la misma. De pronto, aquellas invitaciones al club a cenar o a tomarse unas copas, pues puede hacer que de pronto se vea como involucrado y diga, no, yo no puedo decir nada porque es que el jefe se porta bien, es una buena persona y de pronto yo estoy buscando un ascenso, por decir algo. Están comprados, como dicen. Así es. Podemos ver una señal de alerta cuando hay una compleja estructura organizacional, cuya sofisticación no aparenta ser lo mejor de acuerdo a las operaciones y tamaño de la empresa. ¿Qué es la estructura organizacional? Es que exista una adecuada asignación de funciones de acuerdo al perfil, a la hoja de vida, a la preparación y experiencia de cada uno de los funcionarios y que estén debidamente clasificadas y asignadas. De pronto que no encontremos que el gerente entonces es gerente, es auditor, de pronto que el auditor también es juez y parte en sus mismas funciones, o de pronto el mensajero también tiene que ver con ingresos y registros, qué sé yo. Entonces sería como un desorden de tipo organizacional. Es decir, como lo que le llamamos la junta directiva, que está compuesta por el gerente y bien la parte de la subgerencia y cada una de las áreas. Poco personal que requiera a los empleados y que estos empleados trabajen más de lo normal, que no se les permita salir a vacaciones y que se produzcan también exceso en el pago de horas extras. Esa también es otra señal de alerta.
También podemos ver, está muy importante, cuando hay alta rotación de personal clave en el área de finanzas, como es el caso del tesorero y del contralor. Cambios constantes a los auditores externos y a los asesores legales, es otra señal de alerta. También se puede observar cuando hay pocos conocimientos en materia de control interno y hay debilidad en algunos procesos que requieren reforzamiento, es decir, no existe, digamos, la adecuada capacitación a los funcionarios a quienes se están asignando funciones muy importantes dentro de la organización. Te hago una pregunta, María. Una Señor. pregunta, María. Porque yo siempre saco como una frase célebre, una frase Sí. importante que dijo nuestro invitado. Escribí esta. Una señal de alerta en el fraude es cuando los funcionarios no tienen la capacidad o la experiencia para el cargo que ocupan o el cargo que ostentan. ¿Está correcto? Sí, correcto. Sí. Hay Tremendo. que, pues, la experiencia o la capacidad se adquiere a través del estudio, a través de la capacitación o a través del trabajo. Funciones incompatibles en personal clave. Es Claro. decir, que vamos a asignarle el trabajo, vamos a asignarle a un ingeniero forestal, vamos a nombrarlo como director de finanzas. Al director de finanzas nombrémoslo como gerente de salud, no sé, algo Exacto. como que no concuerda. Exacto, exacto. Una revisión analítica que detecta saldos que no pueden ser razonablemente explicados, saldos en las cuentas o en los balances que como que no se le encuentra pie o cabeza, y esto de dónde salió, por qué está pasando aquí. También podemos ver transacciones importantes y poco usuales al cierre del ejercicio. Generalmente en las entidades del Estado a finales del año, bueno, este año por el COVID-19 no sé, creo que no va a haber fiestas, pero aquellos gastos exagerados en las fiestas de fin de año en donde se pasan cuentas, ha habido casos en donde se pasan cuentas de $10,000 por los vasos desechables, el tito y el sándwich de la despedida de año. Casos se han visto, ¿no? Aquí tuvimos algo parecido a eso mismo que acabas de decir. Gastaron como $100,000 en adobo, en sobres de adobo. No, terrible. Es algo que se visualiza sin un enfoque muy profundo, sino así como a grosso modo. Entonces, no, pero qué raro. Entonces revisemos la facturación, llamemos a los proveedores, pero pues también hay que tener especial cuidado porque desde un comienzo una persona muy con ese conocimiento y esa malicia de cometer un ilícito y no ser descubierto, pues puede haber un enlace, una amistad e ir de la mano con el proveedor para que todos digan sí, todo está perfecto, y entonces una libra de arroz cuesta $10 porque sí. Claro, claro. Eso se ve ahorita en el tema de los apoyos. Una de las cosas que también a veces afecta, María, una de las cosas que también a veces afecta, por ejemplo, es que, y diste en el clavo, por ejemplo, un paquete de arroz vale $1, un ejemplo, $1. Sí. Pero entonces el que va a vender el paquete de arroz dice, pero es que el gobierno se tarda 6 meses en pagarme ese dólar. Pues se los voy a vender a $7, porque imagínate, tanto tiempo esperando que el gobierno me pague para $1, pues entonces inflan. Sí, correcto. Es la sobrefacturación. Claro. Es la sobrefacturación, y pues obviamente que eso ya las autoridades deben poner en marcha la investigación, como son las procuradurías y las contralorías, y obviamente pues se debe tomar acción sobre ese tipo de fraudes, porque es que son muy a la vista de cualquier persona que no tenga ni siquiera conocimientos en lectura y escritura, ¿no? Claro. También otra señal de alerta es la dificultad para obtener evidencia de auditoría. Es cuando se está desarrollando en el campo de trabajo y como que no nos permiten
ver la información o nos sacan evasivas como para entregarnos la información de la cual tenemos que examinar. Más adelante vamos a ver cómo se planea de manera inteligente y estratégica para todo ese tipo de eventos que puedan suceder en el desarrollo de nuestra investigación. Claro. También podemos ver presiones porque presiones que se concluya rápido la auditoría, que el tiempo, que de pronto ustedes no me caen muy bien aquí en la entidad, entonces quiero que se vayan rápido. Entonces se ejerce un poco de presión como para que termine el trabajo a medias y no nos detecten. Claro. Eso sería así como a grosso modo señales de alerta en el campo financiero. En el campo financiero a través de comportamientos, de papeles de trabajo, auditorías y demás, en que podemos comenzar a mirar y a observar, pues para iniciar una investigación. Claro. Si no tienes preguntas, siguiente diapositiva. Bueno, creo que ya hablamos de cómo detectar un fraude. Sí. Cómo detectar un fraude. ¿Sí? Pasemos. Próxima. Bueno, este es como este es un gráfico de cómo de pronto, a grosso modo, de cómo de tipos para cometer formas de cometer ilícitos. Vemos en el primer dibujito una personita que va con una tarjeta de crédito y uno dice como que ¿para qué es esa tarjeta de crédito? Puede suceder que una empleada o una persona, digamos, una universitaria dice, bueno, voy a trabajar me nombraron en el Estado, me dieron un cargo, pero la entidad maneja tarjetas de crédito para ciertos acontecimientos o un manejo que necesite la entidad. Entonces, pues como yo tengo la tarjeta, yo sé la clave y la puedo usar, entonces yo necesito hacer unas compras para mi beneficio personal, entonces voy a hacer las compras. No pasa nada porque voy a pagar con la tarjeta de crédito y pues cuando haga el primer pago nadie se va a dar cuenta. Voy a hacer el primer pago, nadie dijo nada, pero luego yo necesito hacer otras compras, entonces la niña necesita comprar un vestido para ir a una fiesta, calzado, la cartera, entonces de pronto utilizamos otra vez la tarjeta de crédito y nadie se da cuenta, nadie dice nada, entonces volvemos a hacer otra compra con esta tarjeta de crédito y se termina convirtiendo en un tipo de comportamiento de fraude. En el otro dibujito pues vemos ahí a una personita que se ha ganado unos dólares pues por, no sé, por la licitación, el negocio, de pronto un porcentaje de los proveedores, qué sé yo. Podemos ver también en donde a discreción quien maneja el tesoro o los recursos gira el cheque, pero el otro que hace va al banco, lo convierte en efectivo, cash, y bueno, aquí está su parte que nadie se dé cuenta, recibamos. Y al final vemos la consecuencia del delito. Sin palabras, ¿no? Claro, arrestado. Si lo cogen, si lo sí, claro, atrapan. si lo atrapan, si se deja descubrir. Claro. Siguiente diapositiva. Las áreas críticas en donde ocurre la mayor tipo de fraudes. Okay. Pues las áreas más críticas es en donde se maneja mucho más dinero, importantes cantidades de dinero. Entonces, ¿por qué son las áreas más críticas? Pues porque para el delincuente es lo más atractivo. Claro. Tenemos la contratación pública y administrativa. La contratación pública y administrativa se generaliza porque se ve que se saca el contrato a licitación y que pues hay muchas propuestas, pero al final pues qué raro, ¿no? Finalmente quienes ganaron la licitación fueron los primos hermanos del presidente, pues muy bien les fue. Tenemos también la evaluación de las licitaciones en donde no se evalúa la experiencia, el soporte técnico, los análisis de anteriores licitaciones que esa organización haya realizado con éxito.
sino que pues el gobierno, el Estado los elige pues a conveniencia, ¿no? Lo mismo sucede con la adjudicación de contratos. La adjudicación de contratos, bien sea los contratos laborales o los contratos de obra, también se da mucho este tipo de fraude e ilícito porque más es le debemos un favor, entonces debemos pagar los favores o debemos ubicar a nuestros amigos. Los más, favores los favores de campaña política. Los favores de campaña política, pues que hay que cubrirlos, hay que ponerse al día con ese tipo de favores, entonces ahí hay la oportunidad de cometer el ilícito. En la ejecución contractual, pues también, porque mientras se ejecuta el contrato tenemos que, debe intervenir la parte de interventoría, y pues ese interventor debería ser también como un tipo de investigador forense, como una persona que actúe de manera honesta, de manera responsable. Claro. Pero de pronto se cae un puente o porque un edificio se cae, de pronto dicen, no, es que eso no fue falla del contratista, no fue falla de los arquitectos, sino fue del interventor que no se dio cuenta que eso estaba mal, que los materiales no cumplían con los requisitos de calidad y entonces no es la culpa es del interventor. Entonces ahí vemos que se meten las manos en el tema de la ejecución contractual y ahí vienen las consecuencias. Exacto. Tenemos también la fiscalización de contratos de obra pública, que también pues ahí tendría que ver como la interventoría. Entonces, un contrato, se termina una obra, pero a los 5 años de que supuestamente era para 100 años esa vía, una carretera, digamos, pero se dañó, entonces echémosle la culpa al sismo, a que hubo temblor y se dañó, entonces no, la culpa no fue de los contratistas, sino que pues es culpa de la naturaleza, se cayó un puente a los 5 años. Se han visto casos en donde grandes obras que cuestan millones en Colombia diríamos miles de millones de pesos o millones de dólares, y de pronto a los 5 años un colapso y se cayó la obra, se derrumbó el edificio. Aquí en Colombia han ocurrido casos así, entonces a cada uno pasémosle un certificado de pérdida total y ya. Pérdida total. ¿Y qué hacemos ahora? No, pues esperemos cuáles son qué pudo haber ocurrido ahí. Entonces ya pues todos nos imaginamos qué fue lo que pudo haber ocurrido. Mala calidad y ese tipo de fraude también afecta a la compañía de seguro que aseguró ese edificio también, porque tienen que desembolsar algo que no era acorde con lo estipulado también. Exactamente, pero generalmente sucede que ese tipo de compañías, incluidas las aseguradoras, al final de la obra desaparecen. Entonces no hay a quien reclamarle. La construcción o el grupo de arquitectos que construyó esa torre o ese edificio liquidaron y ya no están, no hay a quien reclamarle. Wow. ¿Alguna pregunta? No, vamos bien. Siguiente diapositiva, por favor. Señales de alerta, ya vimos las señales de alerta. Correcto. Creo que vamos a buscar la diapositiva número 9, que es en sí el desarrollo de la investigación de auditoría. Diapositiva número 9. Pasa la diapositiva Master Control, por favor. Esa es la 9. ¿Cómo realizar una investigación de auditoría forense? Yo creo que es la un poquito más. ¿Qué número es esa? Esa, alcanzo. No, es antes, no. ¿Qué número es esa diapositiva? No, ¿qué número Master Control? Mira a ver si puedes ver la 9. Está buscando la 9. La 8. La 8 ya vimos señales de alerta. Busquemos la número 9. Mira, a ver, ¿esa es? ¿Cómo realizar una investigación de auditoría forense? Sí, ok. Ahí pues está resumida, pero les voy a hablar un poco más ya aprendimos pues qué es la auditoría forense, aprendimos un poco cuál es el objetivo de la auditoría forense, cuáles son los enfoques, que es lo que vemos acá en pantalla, que se enfoca hacia el soporte de litigio, la detección de fraude y la prevención del fraude.
Ya vimos que para qué sirve una auditoría forense y la herramienta importante del aporte hacia qué área va, que es la investigación en procesos judiciales. Ahora vamos a desarrollar nuestra investigación. Es decir, ya tenemos las señales de alerta, ya aprendimos cuál es el tipo de ilícitos que se pueden cometer, los comportamientos, vamos a desarrollar el trabajo. Entonces, lo primero que el auditor forense debe tener en cuenta es claridad respecto a la actividad que va a desarrollar y que esta misma actividad o este tipo de investigación realmente se justifique y que signifique un aporte muy importante para los procesos administrativos, tanto externos como internos. Es decir, si al final el desarrollo del trabajo no va a aportar nada y no va a servir para nada, pues sería como un impulso mal utilizado y una pérdida de tiempo. Claro. Por lo tanto, la visión del auditor forense debe conllevar a prevenir y detectar los fraudes, especialmente evitar que se dañen los recursos de las propiedades del Estado, que en sí no son del Estado, sino son de interés público. Claro. Su escenario entonces será evaluar las medidas tomadas para prevenir y predecir situaciones indeseables en los aspectos definidos anteriormente. Además, deberá investigar todos aquellos hechos que le encomienden como sospechosos de actos delictivos, junto con la asesoría y los órganos que tengan a su cargo para lograr una óptima transparencia en los resultados. La auditoría forense debe cubrir por lo menos ciertas áreas de competencia, como son la investigación del fraude interno, el soporte de litigios, tanto en entidades públicas como en entidades privadas. ¿Cómo hace para obtener evidencia? Lo puede realizar a través de entrevistas con los funcionarios que trabajan en la entidad, llamándolos para hacerle cierto tipo de preguntas, pues, que puedan ser aporte para el desarrollo de la investigación. Se puede también a través de hechos y partidas de registros contables, balances, estados financieros, reportes de auditoría, antecedentes, a través también de rumores, chismes por ahí de pasillo, le decimos aquí en Colombia. Entonces como que algo está pasando, entonces centrémonos un poco en cómo vamos a ampliar nuestros métodos de investigación para que nuestros resultados pues sean los esperados. Correcto. Vamos a ver el soporte de litigio. ¿Qué será eso del soporte de litigio? Eso me suena a mí como ayudar a los abogados a preparar el caso con la investigación que se realiza. Mira, a ver. Sí, correcto. Además que ese soporte de litigio, la palabra soporte técnicamente lo tomamos como que ya tenemos un hecho o evidencia que puede ser que vamos a partir de la base de que ya existe una denuncia. Okay. Una denuncia en que como que algo no anda bien. Entonces ese soporte de litigio es cuando tenemos conocimiento ilícito puede estar ocurriendo. Los procedimientos más específicos y el trabajo está más delimitado, ¿sí? Es más fácil que la detección del fraude y la prevención del fraude. Tenemos también que tener la oportunidad y el alcance de los procedimientos que puedan llevar al auditor forense a desarrollar su investigación. Pero obviamente, como les decía, pues es un poco menos complejo que la detección del fraude y la prevención del fraude, porque es importante que le pongamos atención a este tema. De pronto una organización de auditores forenses dice, no, voy a investigar, o qué es lo que más me conviene. Fíjense que en el mismo campo del área de auditoría forense también vemos una clasificación en donde podemos ver que posiblemente nuestro trabajo pueda verse afectado, pueda ser un poco más complejo en una de las tres áreas, un poco más difícil o un poco más fácil en otra área. Por ejemplo, es un poco menos complejo que la detección del fraude, porque aquí partimos a través de unos hechos y acontecimientos y ya tenemos una denuncia. Entonces, posiblemente sí hay un ilícito. Claro. ¿Sí? La detección del fraude, pues obviamente el auditor forense tiene una sospecha. Aquí no tiene una denuncia, sino se tiene una sospecha de que se están cometiendo ilícitos dentro de una entidad.
Este trabajo necesitaría mayor alcance y requeriría de evidencias alternativas para ser correlacionado con el propósito. ¿Con qué propósito? Con el propósito de detectar el hecho ocurrido o determinar que no ocurrió ningún ilícito. Es decir, podemos partir del hecho de que puede existir un fraude, pero es una simple sospecha, ¿cierto? Ojo con eso, la sospecha. Y al final, pueda que sí podemos llegar a concluir que existió un fraude, se produjo un ilícito o que realmente no pasó nada. Puedes dedicarle tiempo a la investigación y no pudimos detectar el fraude. O porque el fraude estaba bien hecho o porque de pronto no se cometió. Okay. Entonces hay que tener especial cuidado en esas áreas de investigación. La prevención del fraude. Bueno, como el soporte de litigio el soporte de litigio y la prevención del fraude son un poco dos áreas de investigación forense que son un poco menos complejas que la detección. ¿Por qué? Porque la prevención, el auditor forense se encamina al asesoramiento, al control interno para que se tomen medidas antifraude y que se puedan mejorar los controles antifraude que ya se tienen implementados. Claro. Con el fin, pues, de que se tenga una razonabilidad de los estados financieros de la información y que se pueda prevenir y detectar el fraude de manera preventiva. Entonces ya lo preventivo vendría a ser como una parte de asesoramiento, donde sabemos qué tipos de fraude se pueden presentar, cuáles son las consecuencias ante la ley y cómo se pueden prevenir o se pueden mejorar de pronto pues los que ya se tienen implementados o no se les ha prestado mucha atención. Para la investigación del auditor y evidencias que le permitan desarrollar su trabajo, como son la planeación y la planificación. Entonces, ¿qué hace un auditor forense? Hay que planear qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr y hacia dónde pues nos vamos a encaminar a la investigación, cómo la vamos a hacer. Entonces se debe pues planificar la auditoría que comprende pues en sí el desarrollo global de la ejecución del trabajo, con un enfoque apropiado de la naturaleza y oportunidad del alcance de esos procedimientos que se van a aplicar. Para iniciar se puede hacer, como lo decíamos, a través del soporte de litigio, que es una denuncia. Esa denuncia puede ser formal o puede ser informal. También podemos tener en cuenta la evaluación de los informes de control interno. ¿Cuál es el propósito? El propósito fundamental es determinar cada una de las fases que se deben cumplir en el transcurso de la investigación y establecer los procedimientos a seguir. ¿Cómo se hace una adecuada planeación? Es indispensable que el auditor forense considere los siguientes datos, como son la función, la finalidad, la dimensión, la estructura administrativa, los estados financieros, los riesgos inherentes y las políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos, ustedes dirán, y bueno, ¿y dónde vamos a ver que estas políticas y procedimientos, toda entidad o toda organización debe tener, no sé cómo le dicen allá, aquí en Colombia le decimos para la mayoría de entes, tanto públicos como privados, el sistema de administración de riesgos. Sí, sistema de administración de riesgos se le puede decir, sí, aquí se dice así. Sí. El sistema de administración de riesgos, pero cada entidad a su vez tiene un manual de funciones de acuerdo al cargo y claro. De acuerdo al cargo y los requisitos de cada uno de ellos, y también se encuentran en los planes de acción que se realizan a comienzo del año, en donde el plan de acción a ejecutar por cada área, cada departamento son los siguientes, y serían las expectativas que se esperan tener a final de año. Ahí podemos consultar las políticas y los procedimientos, que estos se cumplan, que se estén cumpliendo, ¿sí? Que no pues simplemente los escribimos ahí para que se vea bonito en colores y los marcamos, le ponemos full pasta y brillante y todo lindo y lo guardamos allá en el escritorio, sino que esto se debe prestar especial atención y se debe poner en práctica, en la marcha. Claro. Siguiente diapositiva. El alcance de la investigación. En el alcance de la investigación, pues tenemos el desarrollo del problema, la evaluación del riesgo y la evaluación de las evidencias del expediente.
¿Cómo identificamos un problema? Entonces, ¿qué haríamos para identificar un problema? Con lo que ya tenemos, con la información que ya seguramente nos han y la suministrado. preparación, con la información que nos han suministrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que el investigador forense es identificar el problema. Entonces, ¿qué hace el grupo de investigadores? Pueden hacer una reunión. Ahí es en donde es muy importante planear estrategias que se puedan presentar a lo largo de la investigación y que puedan ser obstáculos para un desarrollo óptimo, como cuáles. Entonces pensemos, en qué fecha, en qué momento adecuado nos es más favorable que pidamos los informes de auditoría del último año. ¿Será que lo pedimos ya o esperamos como que todos se preparen, los cambien, los modifiquen y los pedimos dentro de 15 días? Eso es muy importante porque puede ser susceptible de cambios de información. Entonces, ¿en qué momento vas a pedir los informes de auditoría? Claro. ¿Sí? Los va a pedir ya para evitar que haya alteraciones, o vamos a pedir a examinar los registros contables, la facturación, pero ¿a quién se la vamos a pedir? ¿En qué momento la vamos a pedir? Es adecuadamente cada uno de los pasos que vaya a realizar ese investigador forense. El plan de acción. Tiene que ser un plan perfecto, ¿sí? Porque de pronto dice, no, cuando ya llama a una persona, digamos, del área operativa y dice, voy a entrevistarlo, voy a hacerle 4 preguntas relacionadas con su área. Y dentro de 2 días voy a invitar a otro compañero del área operativa. Pues, ¿serviría o no serviría? Pues ya el compañero de pronto le dijo, ojo que le van a preguntar tal cosa, entonces cuidado y conteste esto que fue lo que yo dije. Entonces hay que tener mucha perspicacia, mucha malicia e inteligencia y planeación de cómo vamos a realizar esas entrevistas. En los jueces, los juzgados, las fiscalías, los llaman a la par, los mantienen en una sala cerrado y les hacen las preguntas, puede ser al tiempo o no puede ser al tiempo, pero que no se vean las caras y no puedan tener comunicación a través del celular o personalmente. ¿Para qué? Para que no se crucen la información. Correcto, ¿Sí? muy bien. Eso es muy importante y creo que ustedes más conocen mucho del tema. Tener en cuenta, bueno, la identificación de ese problema del riesgo. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Aquí el riesgo es de que el alcance de la auditoría quede corta, en que no se pueda hallar las evidencias, en que no se tener las pruebas, que no se pueda certificar realmente para la justicia lo que se espera y no se pueda detectar el fraude, y al contrario, el investigador forense pueda verse inmiscuido en un acto de injuria o calumnia o injusticia, lo que obviamente pues es algo de mucho cuidado y de mucho conocimiento. Hay que considerar la participación de la gerencia en la supervisión de los empleados, que tengan la supervisión de los empleados más que todo cuando tienen tienen acceso directo al manejo de dinero en efectivo en sus cajas. ¿Por qué? Porque pues si no hay un adecuado control a nivel gerencial o a nivel de la persona que le corresponda controlar a ese empleado que está manejando recursos, pues ¿qué puede suceder? Puede darles una destinación específica, ¿no? Hay que considerar también cualquier cambio inusual inexplicado en la conducta o estilo de vida de los trabajadores, de los ejecutivos o los empleados. Claro. De pronto miramos que un empleado tiene una vida familiar normal, un estatus normal, y de pronto aparece de la noche a la mañana con un Porsche, un Ferrari, una casa nueva, estrenando, viajando. Un bote, entonces, todo un bote. Todas esas son pistas de que son comportamientos inusuales. Claro. Nos quedan como 5 o 6 minutitos, María. Ya, pues yo creo que ya pasamos al expediente, ya lo que es el informe que se entregar. Sí. Sí, ya nos queda la última. Sí. Puedes pasarla, por favor.
pasa, ok, bueno, Informe de ese hallazgos. informe de hallazgos Eso es ahí es crucial. una Tiene que crucial, ahí ser como que va a hacer. objetivo, preciso y Tiene con que ser claridad. objetivo, preciso y claro. Es importante que hallazgos sea totalmente imparcial, ¿sí? Claro. Sí, nosotros, me oye, nosotros a eso le decimos que tenemos que poner exactamente lo que ocurrió. No podemos ni añadir más ni quitar. Correcto, debe ser muy claro, porque como les decía, es su responsabilidad y también que no pueda verse envuelto de pronto en que le inician un proceso eh, Por no hacer el trabajo por correctamente. exactamente, extralimitación de sus funciones, su poder y autoridad. La precisión debe ser muy preciso, Claro. debe ser muy claro. Y de tal manera que estos tres pilares fundamentales, cuando el juez los lea, diga, ya con esto voy a tomar una decisión Exacto. y voy a ordenar la ejecución de la persona investigada y a tomar acción ya en el proceso judicial. Entonces, por eso es algo muy serio y muy responsable. Sería, a Próxima, grosso modo, cómo próxima, se desarrolla la auditoría forense. próxima diapositiva. Vamos a ver la próxima. Yo creo que. Ya terminamos. Muy importante Si tu hay preguntas. información, María. María, te agradezco, tremenda ponencia, te agradezco mucho, ¿verdad? Que hayas estado con nosotros hoy. Tenemos ahí la información tuya, si la podemos poner en pantalla. Ahí está Margaret Torres 2004 @Yahoo, yahoo.com. Yahoo. Todas aquellas personas que quieran un poquito más de orientación o necesiten de tus servicios como contadora forense, auditora forense, ¿verdad? Una experta, ¿verdad? A veces en Puerto Rico tenemos que buscar los expertos en otro país porque aquí pudieran estar contaminados, por decirlo así. Así que de verdad que te agradezco mucho la ponencia tuya en el día de hoy. Hemos aprendido un montón ya que pudiste cubrir muchas áreas, ¿verdad? Y entre esas tengo por aquí lo del plan de acción, el control adecuado del nivel gerencial, wow, de verdad que las denuncias, el apoyo, la prevención del fraude, el control antifraude, de verdad que hay muchos factores, entiendo yo, que envuelven la auditoría forense y como tú dices, hay que ser perspicaz y hay que tener esa Sí, malicia para poder investigar este tipo de casos. sí, es toda una ciencia, es toda una ciencia y un trabajo muy profesional. Tremendo. ¿Algo más que quieras añadir sobre el tema que entiendas que se nos haya podido quedar? ¿Cómo los auditores forenses, por ejemplo, una investigación en una compañía, los llaman independientemente? Por ejemplo, yo soy dueño de una compañía en Colombia y sospecho que hay fraude dentro de mi compañía. Yo busco auditor forense y ahí yo llamo, o hay como una colegiación donde están todos registrados. ¿Cómo ocurre allá en Colombia? Bueno, como le decía, pues esta profesión relativamente es un poco apenas comienza en la preparación y conocimientos. Yo les suministro ahí pues mi correo personal. Obviamente yo tengo pues mi compañía y mi grupo profesional constituido de trabajo, un equipo pues obviamente como les decía que haya varios tipos de profesionales o varias profesiones pues que puedan contribuir, porque no es un trabajo de una sola persona. Y ya pues depende de la complejidad y el área o la entidad, que sea pública o privada, en donde requieran hacer la investigación del fraude. Pero ¿quiénes son los interesados en que se investigue un fraude? Pues obviamente que el gerente de la compañía o el mismo Dueño. director de la salud o qué sé yo, de público de servicios, pues no le va a convenir que a que le hagan una investigación, sino que debe haber otro,
otro gremio que se preocupe porque se estén manejando bien los recursos y quiera contratar una auditoría forense para poder realizar esa investigación. Es decir, eso es algo como externo en donde otro gremio está interesado en aclarar hechos o acontecimientos, ilustrar, sacar evidencias y demás. Entonces, ya depende del interés, el nivel de interés del área que quiera ser investigada y quién es el que quiere tener ese hallazgo de la investigación y en beneficio para, señor. Te pregunto, ¿la profesión es regulada? Cuando digo regulada es controlada por el Estado. Tú tienes que tener una licencia que te la da el Estado, donde tú le pruebas al Estado que tú tienes la capacidad para ser auditor forense, o eso no existe en Colombia. Pues generalmente debe ser una persona que tenga la profesión. Pero como le decía, muchas universidades en muchos países no tienen esa profesión como tal, sino que las personas, los auditores forenses o técnicos forenses se han ido preparando a través de las necesidades de su campo de acción laboral en donde se desempeñan. Bueno. Entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Sí? Digamos, muchas personas de pronto conocen el tema de la investigación forense, han oído hablar, pero que tenga en este momento a nivel mundial profundidad, no sé, quizá en los Estados Unidos, en países desarrollados, puedan tener una profundidad y darle un enfoque y una importancia a lo que es la investigación forense. Otros países seguramente no lo tienen pues como prioridad, pero sí que es una profesión muy importante y desde luego pues la persona que vaya a desarrollar una investigación pues debe tener el conocimiento, la experiencia y obviamente la preparación académica. Bueno, claro. En mi caso yo realicé estudios de doctorado en auditoría forense en American Andragogy University en los Estados Unidos. Entonces ahí pues podemos tener una certificación de nuestra preparación. Tremendo. Experiencias, sino pues también, que lo ideal en todo es digamos, hacer las cosas empíricamente, sino que haya una preparación tanto académica como en experiencia. Tremendo. Bueno, María, un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido excelente taller. Este taller va a estar disponible aquí en la página de Facebook de Caribbean Forensic. También va a estar disponible en la página mía de Fernando Fernández, investigador privado internacional en Facebook. Así que una vez más, gracias por todo. Cuídate mucho. Tienes un amigo en Puerto Rico. Ahora tienes una super audiencia en Puerto Rico. Así que cuídate mucho y muchas gracias allá a todos los hermanos de Colombia. Muchas gracias y gracias por invitarme y saludos entonces a toda la comunidad de Puerto Rico y bueno, algún día iré a visitarlos y a conocerlos y estamos a la orden ahí con mi correo electrónico y mi teléfono para lo que necesiten en cuanto al tema de profesional, con mucho gusto, estamos a la orden. Muchas gracias. Cuídate mucho, María, nos vemos. Bueno, gente, hasta aquí ha llegado este interesante taller de lo que tiene que ver con la auditoría forense. No me quiero ir sin antes recordarle dos cositas, que número uno, que se recuerde de darle like y share a la página de Caribbean Forensic and Technical College en Facebook. También puede irle y darle like y share a mi página, mírenlo por ahí, Fernando Fernández, investigador privado internacional. Me consiguen en Facebook. Y también, por favor, Master Control, si podemos poner los teléfonos de Caribbean Forensic para que usted pueda cambiarle el rumbo de su futuro estudiando detective privado, investigador forense o técnico de huellas dactilares y especialista en fotografía forense. Debe llamar al 787-751-6961. Así que esto ha sido todo por este jueves. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Chao. Nos vemos.